El embuste del kinesio tape. Les he contado que, pues no sé cómo me las arreglé yo para hacerme una tendinitis aquí que me está causando muchos problemas además para hacer ejercicio. Entonces pues, voy con una fisioterapeuta y esa fisioterapeuta en un momento dado me quiere poner vendas elásticas y le dije, no, porque no sirven para nada. Y me miró horrorizada, yo lo siento, pero ¿qué le digo? Sí, déjame, pónmelo. Y si quiere también aquí acupuntura, ¿no? Entonces, pero me dice, ¿cómo sé que no funciona? O sea, que no funciona porque no funciona. Pero la historia es la siguiente. Ustedes empezaron a ver esto, sí, que lo de la izquierda ya es de risa loca. O sea, es como un tatú, ¿no? Ustedes han visto esto y lo empezaron a ver, se inventó en 1979, pero, ahora vamos a hablar de eso, pero eso ahí estuvo como cocinándose en su jugo hasta que en 2008 el dueño de todo este negocio, que vamos a conocer ahora, decidió regalarle cintas a los atletas de los Juegos Olímpicos de 2008. Y los atletas, y esto hemos hablado mucho de ello, de hecho a mí me invitaron a hablar en una entrevista en el País Vasco sobre las supersticiones en el deporte. Los atletas, los deportistas tienden a ser enormemente supersticiosos por la enorme incertidumbre que hay en el deporte, ¿no? Por el intento de tener esa pequeñísima ventaja cuando estás jugando a milésimas de segundo, por ejemplo en carreras o en natación, pues estás buscando esa mínima ventaja. Entonces se creen todo tipo de cosas. Vimos me acuerdo como el nadador que se hacía coping, que se hacía estas ventosas chinas que no sirven para nada. Hay gente que hace homeopatía y va con el quiropráctico y toma y se cree todos los embustes de comida natural y orgánica, que no es cierto ni siquiera que sea mejor ni más nutritiva, simplemente es más cara y te hace sentir que estás haciendo algo bien cuando no lo estás haciendo. Y entonces los atletas recibieron esto con muchísimo gusto. ¿Qué es este vendaje elástico o kinesio tape? Que es una marca registrada, cuidado. Es un vendaje que se estira. Lo pegas y entonces tira de la piel. Entonces fortalece los músculos. No, está tirando de la piel. No, pero es que le da rigidez a las articulaciones. No, está tirando de la piel. Bueno, pero mira, el rosado es para el calor y el azul es para el frío. Y así mezclas lo fresco con lo caliente. No, la piel no ve el color que tiene la venda afuera. Estira la piel nada más así. Estira la piel. Eso no es una terapia de absolutamente nada. Bueno, pero ¿cómo se hace esto? Bueno, mira, pongamos. Alguien se imagina que esto podría funcionar, entonces empieza a probarlo, hace unos estudios, primero en animales puede hacerlo, ¿no? Animales con poco pelo, afeitando conejos, qué sé yo. Y entonces hace unos estudios en animales que dicen que aumenta su fortaleza, la puedes medir, la fuerza la puedes medir, kilos levantados simplemente. Entonces se hace la prueba en seres humanos y se empieza a aplicar. ¿Cómo se aplica? ¿Qué distintas configuraciones de esto podrían dar más solidez a las articulaciones o más fuerza o quitar el dolor o bajar la inflamación de una tendinitis o whatever? Lo haces una serie de pruebas, las publicas en una revista científica, otros científicos las ven y dicen están correctas y entonces dices miren lo que tengo. Tengo estas vendas que van a ayudar a mejorar el desempeño de los deportistas. Nada de eso se hizo en este caso, por supuesto. Este señor, que es el señor Kenzo Kase, que dice allí que es doctor, pero no es quiropráctico. Y la quiropráctica no es una parte de la medicina, la quiropráctica es un embuste que se inventó en el siglo XIX por parte de un señor que hacía primero medicina magnética y que creyó haber curado a alguien al que se le había salido una vértebra. Mira, si se te sale una vértebra, quedas paralizado, ¿ok?
no te duele la oreja, como dicen ellos. Una salida del lugar de una vértebra es una complicación médica de una gravedad extraordinaria, cosa que no sabía el que inventó la quiropráctica. Entonces él creyó que al manipular la apófisis de la séptima vértebra cervical de una persona, lo había curado de algo, y entonces a partir de allí sacó la siguiente teoría. Por el cuerpo corre una fuerza vital, la vis vitalis. No, él la llamó la inteligencia emocional. Y esa inteligencia, la inteligencia algo. Bueno, eso corre por el cuerpo. Y entonces cuando se mueven las vértebras, que no se mueven, porque sería gravísimo, simplemente con que un disco se te mueva ya tienes una tragedia, un disco intervertebral, interrumpen esta fuerza vital y provocan todas las enfermedades. Oiga, que las bacterias, que los virus, que los problemas genéticos, que la fisiología, la anatomía. No. Todas las enfermedades son producidas por desalineaciones de la columna vertebral. Vale. Y si tú mueves la columna vertebral, curas a la gente. Vale. Luego lo han suavizado bastante los quiroprácticos al darse cuenta que esto era insostenible, pero siguen siendo inútiles. Pues no pueden tratar ninguna enfermedad real. El señor estudió eso y se le ocurrieron sus vendas y las empezó a vender desde 1979, como dice allí. Muy bien, ¿y luego qué? Pues luego resultó que él jamás hizo los exámenes, jamás hizo estudios, jamás presentó estudios, pero instaló una empresa que se llama Kinesio Tape. Y Kinesio, que es la marca, es una de las organizaciones tipo McDonald's, que cuando tú usas su nombre indebidamente te llega un ejército de abogados con los lápices bien afilados y las garras, los colmillos así de fuera como tigres dientes de sable, a pedirte millones por usar la palabra Kinesio, que es marca registrada del señor, el embustero y estafador llamado Kenzo Kase. Pero a la larga, las afirmaciones eran de locura, ¿no? La terapia del color. Ay, sí, la roja es el calor y la energía. Y entonces, cuando te pones roja aquí, el músculo adquiere energía. Pero en cambio aquí, si te duele, te pones azul. Y entonces esto refresca y calma. Y si la piel, ¿cómo se enteró? Terapia del color. Un embuste, vil. Y el negro era para los atletas, no sé por qué. Pero el chiste es que muchos médicos y científicos pues, empezaron a estudiarlos. Oye, ¿esto servirá para algo? No. Al parecer que, bueno, es que me duele un poco menos, dicen los de los experimentos. Bueno, pues es placebo. Pero es más fuerte, puedes levantar más kilos. No. ¿Se cura más rápido? No. ¿Tiene algún beneficio aparte de llenar de dinero al embustero japonés y a los que venden o promueven o fomentan esto? No. Entonces, esto es una de las muchas que yo encontré de 2013. La evidencia actual no apoya el uso del kinesio taping en la práctica clínica. Una revisión sistemática de un montón de estudios que se hicieron, que se revisaron sistemáticamente, se compararon, se sumaron, se restaron, se vio si entre todos indicaban que algo podía haber de verdad allí, aunque fuera una ocurrencia absurda desde el principio, porque solo jala la piel. Y no hay ninguna. De hecho, en 2017, Kinesiotaping Health acordó una demanda colectiva que se hizo en su contra en Massachusetts, resolviendo una reclamación de enriquecimiento injusto y marketing falso y engañoso. Acordó pagar este señorcito, que si fuera un científico de verdad y no un embustero negociante, ni los tiene, acordó pagar $1,750,000 para pagar la mitad del precio de compra de la cinta
que representaba el dinero que cuesta por encima de la cinta normal, de la cinta adhesiva esta que usan los boxeadores, por ejemplo, para ajustar los puños para que no te rompas los nudillos, sobre todo estos, no las falanges, sino el metacarpo. Sí, no me acuerdo cómo se llama esta parte, pero bueno, estos 4 huesos que son los que uno se rompe siempre cuando golpea algo. Alguna vez me pasó, golpeé una pared y reventé esto. La cinta que se usa legítimamente para inmovilizar tobillos y ciertas cosas, bueno, en la práctica médica, sobre todo en la práctica médica deportiva, pues esto cuesta el doble. Entonces devolvió $1.750.000. La marca también aceptó dejar de afirmar que su cinta lo podía mantener a usted, atleta, libre de dolor, que evitaba lesiones, que es el sueño de todo atleta, porque cuando vas al límite te arriesgas siempre a la lesión, o proporciona alivio del dolor durante 24 horas. Todo eso se tuvo que comprometer la empresa a quitarlo de su publicidad y añadir que no tiene ninguna prueba clínica para las lesiones. O sea, que es un embuste del tamaño del mundo, que aprovecha la incertidumbre de los jugadores, de los deportistas en general, que, insisto, tienden a ser enormemente supersticiosos, porque quieren esa pequeña ventaja de ganar. Yo me acuerdo que usaba un ejemplo en lo que comentaba yo en la televisión del País Vasco, no en la televisión del País Vasco, en una canal de YouTube de deportes del País Vasco, y que es el tipo que un día se pone los calzoncillos al revés y mete 2 goles. Y durante el resto de su carrera se pone los calzoncillos al revés en todos los partidos, aunque nunca vuelva a meter 2 goles. No se da cuenta que no hay una relación causal entre su ritual, cualquiera que fuera, los cortarse las mangas, por ejemplo, eso lo hacía un portero, el portero del Real Madrid, que fue portero además de la selección nacional, Iker Casillas. Iker Casillas cortaba las mangas porque eso le daba suerte. Y no se dan cuenta de que su ritual no tiene ninguna relación con su desempeño real. Pero la inseguridad que tienes porque no sabes que vas a hacerlo bien siempre. Un matemático sabe que siempre le van a salir bien las matemáticas. Y un albañil sabe que una pared se levanta así, si la levanta él así, y él hace la mezcla y él pone los ladrillos, sabe que eso va a funcionar. Pero el atleta, el deportista, nunca sabe si va a funcionar, si va a poder meter el gol, si va a poder dar el pase triunfal, si va a poder parar el gol, si va a poder detener al delantero que le pusieron para cuidar, si va a poder meter, si es baloncestista, los triples que suele meter, o de pronto no puede volver a meter un triple en su vida. Hay un grado de incertidumbre tal en el deporte que hace que los deportistas sean presa fácil de todo tipo de charlatanes, y lo son. Son presa fácil de todo tipo de charlatanes.